Hay personas que se van y parece que te han olvidado para siempre, pero un día regresan, con esa mirada familiar, con esa voz que alguna vez hizo temblar tu corazón y con palabras dulces que una vez creíste verdaderas. Te dicen que han cambiado, que ahora valoran quién eres, que quieren empezar de nuevo. Pero no dejes que tu corazón les crea tan fácilmente, porque detrás de esas disculpas no hay amor. Hay hambre, hambre de un alma que aún no ha aprendido a amar. El narcisista no regresa por ti, sino por lo que perdió de sí mismo cuando tú te fuiste. Cuando su nueva fuente ya no lo estimula, cuando el brillo del reemplazo se apaga, comienza a extrañarte, pero no a ti como persona, sino la sensación de verse reflejado en tus ojos. Porque en su mundo, amar no es compartir, es poseer. Conectar no es encontrarse con otra alma, es buscar un espejo que refleje su vacío. Y así regresan, con la sonrisa que alguna vez te derritió, pero escondiendo una vieja sed, la sed de absorber tu luz para calmar su oscuridad. Esto no es destino, es un ciclo de adicción emocional que jamás supieron detener. La cruda verdad es, no vuelven por amor, sino por poder. No te extrañan a ti, extrañan ser el centro de tu universo. Así que, cuando regresen arrastrándose, no conviertas tu corazón en refugio de su ego herido. Recuerda, quien se fue por una ilusión, volverá por su vacío. Y tu misión no es recibirlos, sino proteger la paz interior que tanto te costó conseguir. Cuando regresan, lo primero que verás no es arrepentimiento, sino una familiaridad cuidadosamente construida. Evocarán recuerdos con detalles que parecen inocentes. Una canción vieja, ese café de siempre, una foto cargada de memorias, pero todo tiene un fin. Despertar las emociones que tanto te costó enterrar. Para el narcisista, el recuerdo no es nostalgia, es una herramienta de manipulación. Saben exactamente dónde floreció tu corazón, y es allí donde vuelven a sembrar las semillas del control. No te buscan para reconstruir, sino para comprobar si todavía tienen poder, si aún reaccionas, si te estremeces, si abres la puerta cuando llaman una vez más. Te hablarán de soledad, de errores comprendidos, de noches pensándote. Pero si escuchas con atención, verás que no hay comprensión en sus palabras, solo miedo al olvido. No saben amar, solo saben regresar al lugar donde una vez se sintieron reales. No vuelven por el corazón, sino por un ego hambriento. Cuando la nueva fuente se agota, cuando la admiración se desvanece, necesitan una dosis de dopamina emocional familiar. Y tú, con ese corazón que una vez se abrió, eres la dosis perfecta. Así que comienzan la vieja obra, con la diferencia de que ahora estás más despierto. Ahora reconoces que sus palabras dulces resuenan vacías, que sus miradas tiernas están fríamente calculadas. Intentan recrear la edad dorada del pasado, porque en su mente tú sigues siendo su fuente premium, quien alimentó su yo, herido, con empatía y confianza. Pero recuerda, lo que ellos llaman amor es solo memoria de poder. Cuando dicen, te extraño, en realidad quieren decir, extraño que reacciones a mí. Lo más amargo es que creen tener derecho a volver. Para ellos, tú no eres una persona, sino un recurso emocional. Creen que cada promesa, cada cambio, cada lágrima, tiene el poder de desbloquear tu corazón
una vez más. Revestirán su egoísmo con el lenguaje del amor. Solo quiero hablar. No puedo vivir sin ti. Eres la única que me entiende. Pero nada de eso se trata de ti. Se trata de sus necesidades. No buscan comprender. Buscan recuperar su lugar en tu vida. Y si cedes, el ciclo se reiniciará. Manipulación, control, desvalorización, abandono. Una rueda de dolor que gira más rápido cada vez, porque ahora sabes más, pero sigues eligiendo creer. Por eso, detente cuando llamen a tu puerta. Míralos a los ojos, esos que un día te hicieron temblar, y pregúntate, ¿extraño a esa persona? ¿O extraño cómo me sentía amada? Porque, si eres honesto contigo mismo, verás que lo que extrañas no es a ellos, sino a la versión de ti que aún no sabía quiénes eran realmente. La verdad es que, cuando se fueron, nunca se fueron del todo. Parte de ellos se aferró a tu mente, no como un ex, sino como un fantasma emocional. Saben plantar dudas en ti. ¿Seré suficiente? ¿Qué hice mal? Y es en ese vacío donde construyen el camino de regreso, porque un narcisista nunca se va por completo. Solo se aleja para ver si lo extrañas lo suficiente como para volver a abrir la puerta. Su regreso no es una reconciliación, es una prueba de poder. Quieren saber si, después de todo el daño, sigues siendo suya, si aún tiemblas al oírlos hablar, o si has aprendido a guardar silencio ante la tormenta. Ahora los verás distintos, menos dramáticos, más suaves, incluso arrepentidos. Pero no te dejes engañar por la humildad, porque cuando el narcisista vuelve con delicadeza, es su versión más peligrosa. Aprendió que la agresividad te alejó, así que ahora elige ser la víctima. Te dirá que está dañado, que se perdió, que nadie lo entiende como tú. Te hará creer que eres su refugio. Y si aún guardas la esperanza de que todos pueden cambiar, aprovechará esa bondad para colarse de nuevo. Pero no busca sanar. Busca estabilidad para explotar. Ve que has sanado, que tienes paz, que te amas más. Y eso le da envidia. Le provoca deseo. Porque vive de la energía ajena. Solo se siente vivo si alguien reacciona ante él. Por eso, cuando ve tu calma, entra en pánico. Tu paz es la prueba de que su juego ha terminado. Y regresa, no para amar, sino para romper esa paz. Sabe entrar justo por tu punto más vulnerable. La memoria. Te hablará de los buenos tiempos, de lo que fuimos, de promesas inconclusas. Pero si prestas atención, notarás que nunca dice, perdóname por hacerte daño. En su lugar dice, perdona si malinterpretaste. Esa es la diferencia entre quien busca redención y quien quiere recuperar el control. Para él, disculparse no es reparar, es reabrir la puerta. Y si la abres, todo volverá a su orden antiguo. Él domina. Tú soportas. En el fondo, cree que todavía te posee, porque desde el principio plantó una idea falsa, que eres su mitad. Te llamó alma gemela, destino, su otra parte. Palabras que derriten a cualquiera. Pero después de todo, comprendes que eso que llamó destino era una cadena emocional. Te hizo creer que irte era traicionar el amor, cuando en realidad irte fue liberar tu alma. Llegará un momento en que verás con claridad. No te extrañan a ti, extrañan la versión de ellos que existía contigo. Esa versión, admirada, amada,
venerada. Junto a ti, se sentían importantes. Sin ti, enfrentan su peor miedo. Ya nadie los ve. Y por eso regresan, tratando de encender otra vez las luces del escenario. Pero lo que no saben es que tú ya saliste del teatro. Si alguna vez los viste con una nueva fuente, sabrás que eso no era amor, sino una nueva adicción disfrazada de sonrisa. No cambiaron, solo cambiaron de rol, pero cada repetición vacía más la obra, y ellos se sienten más vacíos. El nuevo también vivirá lo que tú: idealización, devaluación, abandono. Y tú, que fuiste víctima, ahora eres testigo. Y cuando los veas regresar, sentirás algo inesperado, ni ira ni dolor, sino una lucidez compasiva, porque entenderás que no son malvados, sino perdidos, atrapados en su propio espejo, huyendo de su vacío, corriendo tras sombras. Pero cada paso los aleja más de su esencia. Y tú, quien un día fuiste herido por ellos, ahora eres el espejo que refleja su verdad. Cuando vean que ya no reaccionas, es cuando colapsan. Porque para el narcisista, la indiferencia es la peor condena. No es que los castigues, es que retiraste tu energía del juego. No hay discusiones, ni justificaciones, ni mensajes largos, solo silencio. Y en ese silencio, el poder cambia de manos. Creyeron que irse era el final, pero no sabían que tu falta de reacción era el verdadero cierre. Ya no necesitas que reconozcan su error. No necesitas disculpas, porque tu crecimiento no depende de que ellos entiendan, sino de que tú te entiendas. Sabes que amar no es aguantar, perdonar no es permitir, y volver no es sanar. No regresan porque fuiste el gran amor de su vida. Regresan porque fuiste quien tocó su parte más humana, esa parte que ellos mismos no soportan mirar. Por eso, deja que llamen a la puerta, pero no la abras. Deja que hablen, pero no respondas. Deja que te busquen, pero no permitas que te encuentren. No porque busques venganza, sino porque has aprendido a proteger tu propio ser. Su regreso ya no es una invitación al amor, sino una prueba de tu despertar. Y esta vez, no necesitas demostrar fortaleza. Tu paz es la prueba. Algún día, le contarán a otros que te has vuelto fría, insensible, que has cambiado. Déjalos hablar. Porque tú sabes que solo están narrando su propia historia, la de alguien que lo tuvo todo y no supo valorarlo. Mientras ellos siguen buscando su reflejo en los ojos de otros, tú ya has salido del laberinto, convirtiéndote en tu propia luz. Porque al final, lo que les impide ganar no es tu ira, sino tu indiferencia. Tu silencio no es solo un final, es una declaración. Ya no soy la fuente de tu oscuridad, soy mi propia luz. Y entonces, cuando tu silencio se prolonga, lo que antes veían como un juego de poder, se convierte en un espejo de su propio caos interior. Empiezan a sentirse ahogados por el vacío que dejaste, un vacío que ningún rostro nuevo puede llenar, que ninguna distracción fugaz ni halagos falsos puede tapar, porque lo que realmente perdieron no fuiste tú, sino la sensación de ser vistos por alguien. Y eso es algo que nunca se atrevieron a enfrentar. Se revuelcan en su vieja adicción. Pero esta vez no hay dosis que los calme. Intentan repetir el guión, buscar una fuente nueva, construir una fachada feliz, publicar imágenes perfectas,
Pero esas fotos no pueden ocultar el vacío que lentamente corroe su alma, porque nadie puede recrear la luz que una vez emanó de tu autenticidad, esa luz que ellos mismos apagaron, día tras día. Su arrogancia comienza a resquebrajarse. Las mentiras que contaron para justificar sus actos pierden eficacia. La nueva persona comienza a notar las incoherencias, los estallidos de ira sin sentido, y ese patrón constante de victimismo en una tragedia creada por ellos mismos. Entonces, esa nueva fuente también se aleja, y el vacío regresa esta vez sin nadie que los espere en silencio. Empiezan a extrañarte, pero no por amor. Te extrañan como el adicto extraña su última dosis. En la soledad de la noche, pensarán en ti no porque hayan despertado, sino porque no encuentran a nadie que los haga sentirse vivos como tú lo hiciste. Recordarán cómo los escuchabas, cómo creías en ellos, cómo perdonabas. Y a eso lo llamarán amor. Pero tú sabes que no lo era. Era dependencia emocional disfrazada de sentimiento, porque nunca supieron amar a alguien. Solo sabían amar la sensación de ser amados. Te necesitaban como un espejo que reflejara una imagen positiva que ellos no poseían. Y cuando ese espejo desaparece, se ven obligados a mirar el vacío. Ese es el momento más aterrador para un narcisista, cuando ya no hay a quien culpar, a quien reflejarse, y deben enfrentar su propia oscuridad. En medio de esa crisis, intentarán contactarte de nuevo, tal vez con un mensaje breve. Solo quiero saber si estás bien. Pero detrás de esas palabras, aparentemente inofensivas, hay una estrategia precisa. Quieren saber si tu herida ha sanado. Si respondes, saben que aún tienen poder. Si guardas silencio, se desesperan. Y en esa desesperación, pasarán de lo dulce a lo agresivo, de rogar a amenazar, de suplicar a difamar, todo con un solo fin: obtener una reacción tuya. Porque para ellos, tu reacción es prueba de que siguen vivos en tu mente. No buscan amor, buscan energía. Y cuando ya no reaccionas, su mundo empieza a colapsar. Puede que aparezcan con una imagen de persona cambiada, más tranquila, más madura, capaz de pedir perdón. Pero recuerda, el narcisista no cambia, se adapta, observa, aprende a imitar tus emociones, usa tu propio lenguaje para recuperar el control. Hablará de sanación, de traumas infantiles, de autoconciencia, pero no es más que una herramienta para ablandarte. No busca sanar, busca arrastrarte de nuevo al torbellino donde él es el centro, porque solo cuando lloras se siente seguro. Solo cuando reaccionas, siente que aún tiene valor. Mientras tanto, tú, quien una vez estuviste perdido en su laberinto, ahora sabes cómo permanecer firme en medio de la tormenta. Ya no corres tras explicaciones, ni buscas un cierre. Sabes que la verdad no necesita su reconocimiento, porque la verdad es que vieron tu luz e intentaron poseerla. Pero esa luz nunca les perteneció. Cuando dejas de intentar sanarlos, es cuando verdaderamente comienzas a sanar. Y ellos, al ver que no reaccionas, sienten el miedo más profundo del narcisista, el miedo a ser olvidado. Para ellos, ser odiado es más llevadero que ser ignorado, porque si los odias, siguen siendo parte de tu historia. Pero si guardas silencio, ya no tienen personaje que interpretar. Se convierten en extra en la obra de vida donde antes creyeron ser protagonistas. Y allí,
su ego se desintegra, dejando al descubierto un alma desnuda, cargada de vergüenza. Sin embargo, no confundas el arrepentimiento con el pánico. No se arrepienten de haberte herido, sino de haber perdido el lugar donde vaciar su vacío interior. No buscan disculpas para reparar el daño, solo quieren reiniciar el juego. Pero esta vez, el escenario ha cambiado. Ya no hay luces que los iluminen, porque tú ya no estás ahí para ser testigo, para reaccionar, para narrar su tragedia. De pronto, se dan cuenta de que todo lo que antes brillaba contigo, ahora es terriblemente aburrido. Nadie escucha sus historias. Nadie cree en sus lágrimas. Nadie quiere acercarse al fuego falso que emiten. Y es entonces cuando comienza el síndrome del ex de oro, la obsesión con quien una vez destruyeron. Empiezan a decirle a otros: eras la única que me entendía. Eras quien me hacía mejor persona. Nunca te olvidaré. Te idealizan, no para honrarte, sino para sostener la fantasía de que alguna vez tuvieron lo mejor y lo perdieron. Pero lo trágico es que nunca supieron valorarlo, y así se repite el ciclo: poseer, destruir, añorar, regresar, perder otra vez. Tú, en cambio, con cada vuelta del ciclo, ya no tiemblas. Miras con los ojos de quien comprendió una ley universal. Lo que no se valora, se va, y lo que pertenece a la luz nunca se queda en la oscuridad. Sabes que su regreso no es una invitación a reencontrarse, sino el último eco de un ego en ruinas. Regresan porque tú eres la prueba de que el amor verdadero existió, porque tu luz les recuerda que alguna vez tuvieron la oportunidad de ser mejores y la dejaron pasar. Pero permíteles enfrentar esa verdad, porque ya no eres refugio, eres evidencia viva de que nadie puede destruir tu alma sin tu permiso. Y esta vez has recuperado ese poder, con tu silencio, tu paz y tu regreso a ti misma. Y cuando te vean partir con la cabeza en alto, sin odio ni necesidad de que comprendan nada, entenderán que perdieron, no porque te vengaste, sino porque despertaste. Porque en su mundo el amor es un arma, en el tuyo ahora es libertad. Existe una fase silenciosa pero dramática que pocos ven, cuando el narcisista comprende que ya no hay caminos de regreso hacia ti. Ya no hay mensajes respondidos, ni miradas cómplices, ni vacíos que puedan llenar con lástima o arrepentimiento fingido. Tu silencio se convierte en un abismo que les refleja su verdadero ser. Y por primera vez, no pueden controlar la narrativa. Se desconciertan, porque siempre vivieron reflejándose en los demás. Pero cuando dejas de ser espejo, solo les queda ver su oscuridad, esa que siempre evitaron, y que ahora los envuelve. Empiezan a cuestionar su ego. Si nadie me admira, ¿quién soy? Descubren que su identidad nunca fue real, solo existió en los ojos de otros, especialmente en los tuyos, y es entonces cuando comienza la rendición. No una rendición externa, sino una quiebra interna. El narcisista puede seguir aparentando normalidad, sonreír en redes, compartir imágenes forzadas de felicidad, pero dentro todo se derrumba. Ya no hay a quien culpar. Ninguna fuente lo bastante fuerte para ocultar la verdad. Destruyeron lo mejor que les había pasado. Y descubren que la persona que creyeron débil tú fue la única con el coraje para irse. Mientras ellos se revisten una y otra vez con la máscara de seguridad, siguen atrapados en su propio laberinto, donde todas las puertas
conducen al mismo lugar, la soledad. Esa soledad no nace del abandono, sino de ya no ser admirados. Perdieron esa mirada que alimentaba su ego. Y lo que más les duele no es que te hayas ido, sino que hayas encontrado paz sin ellos. Porque en su sistema distorsionado, amar es dominar. Cuando dejas de reaccionar, dejan de existir. Y ahí comienza la obsesión. No porque te amen, sino porque no soportan que ya no seas suya. Te observan, te mencionan, incluso te difaman, solo para seguir teniéndote en su mente, porque tu silencio hace ruido, tanto que necesitan inventar sonidos para no sentirse solos. Pero cuanto más intentan ensuciar tu nombre, más demuestran que sigues teniendo poder. Cada palabra dicha, cada historia alterada, cada intento de degradarte, solo confirma que no te han superado. Mientras tanto, tú ya has trascendido. No necesitas pruebas, ni justicia de sus labios, ni disculpas para estar en paz. Sabes que sanar no es olvidar, sino mirar atrás sin temblar. Y mientras tú renaces y aprendes a amarte, ellos entran en su propio invierno emocional. Porque nadie puede sostener una fantasía por siempre sin pagar un precio. Sus nuevas relaciones comienzan a fracturarse. Quienes antes los adoraban, ahora notan su falsedad. Las máscaras caen, no por acusaciones, sino por el agotamiento de fingir. Con cada día se sienten más vacíos, no por falta de compañía, sino por falta de energía real. Han vivido demasiado tiempo alimentándose de emociones prestadas. Y cuando ya no queda nadie a quien absorberle luz, solo queda el vacío. Y el vacío es su verdadera forma, cuando no hay nadie alrededor que los refleje. En ese estado, puede que intenten volver una vez más, débiles, vulnerables, o justificándose con filosofías como todos cometemos errores. Pero tú ya no eres la persona de antes. Entiendes que perdonar no significa repetir. Puedes sentir compasión, pero no necesitas abrir la puerta. Puedes mirarlos con empatía, pero ya no deseas cambiarlos, porque ahora sabes, no viniste a salvarlos, viniste a aprender, a no volver a hacerte daño. Con el tiempo, ves con claridad. El camino del narcisista es una huida constante de la verdad, mientras que el tuyo es un regreso hacia ella. Ellos intentan mantener la máscara. Tú aprendiste a quitártela. Ellos temen la soledad. Tú aprendiste a disfrutar el silencio. Ellos se aferran al poder. Tú sueltas para ser libre. Y es en esa oposición donde la luz y la oscuridad se hacen visibles. Cuando dejas de buscar justicia fuera, la justicia ocurre dentro. Ellos deben vivir las consecuencias de lo que sembraron. No necesitas hablar. No necesitas vengarte porque la vida tiene su propio equilibrio. El precio de manipular es vivir siempre con desconfianza. El precio de fingir es no ser amado de verdad. Y tú, quien una vez se sintió rota ahora, observas esa caída con paz. No por regocijo, sino porque comprendes que el universo siempre busca restablecer el orden. Cuando un alma abusa de la luz, esa luz se retira, y en la oscuridad que queda, deben reaprender la lección más básica. El amor verdadero no nace del control, sino de la autenticidad. Tú no tienes que pagar por ellos, solo tienes que vivir con toda la verdad, libertad y serenidad que hay en ti. Esa es la verdadera victoria, no cuando se arrodillan, no cuando se disculpan, sino cuando ya no necesitas nada de eso para sentirte completa.
Entiendes que todo dolor tuvo un propósito: enseñarte a elegirte, ayudarte a comprender que la paz no viene de fuera, sino del respeto que nace en el alma. Y si algún día te ven aún dulce, aún serena, aún brillando sin necesidad de ellos, ese instante será su condena eterna, porque comprenderán que aquello que intentaron controlar nunca les pertenecía. Has vuelto a ser dueña de tu vida, no por fuerza, sino por calma, y mientras ellos siguen persiguiendo una imagen del pasado, tú te has convertido en un alma nueva, ya no definida por el dolor, sino por la luz del despertar. Al final, te darás cuenta de que ningún regreso de un narcisista es por amor. Cada disculpa es solo un pase temporal. Cada acto de arrepentimiento es un puente para volver a esa fuente de energía, donde ellos se sentían satisfechos y tú te perdías a ti misma. Pero esta vez, tú has cambiado. Ya no caes bajo el hechizo de promesas vacías, ni buscas significado en arrepentimientos fingidos. Ahora los ves no con los ojos de alguien enamorada, sino con la claridad de quien ha despertado. Sabes que el amor verdadero nunca te hace dudar de tu valor, y que si alguien te exige sacrificar tu paz para quedarse, eso no es amor, es una lección. Lo mágico es que, al salir de ese ciclo, no solo recuperas tu libertad, recuperas tu luz. Ya no necesitas demostrar que eres fuerte, porque tu falta de reacción es prueba suficiente de tu fortaleza interior. Ya no necesitas que te den la razón, porque tu paz es tu respuesta. Todo lo que perdiste regresa transformado. Autoestima, compasión y la capacidad de amar sin traicionarte. Y justo en ese momento, comprendes por qué todo tenía que suceder así, para poder salir del infierno construido con palabras dulces y encontrar tu propio paraíso en el silencio. Ellos, por más que vuelvan, seguirán siendo vagabundos emocionales en busca de un reflejo, pero tú te has convertido en una luz que nunca podrán poseer. Podrán recordarte, obsesionarse, intentar arrastrarte al pasado, pero ya has ido demasiado lejos para que puedan alcanzarte. La verdadera victoria no está en su remordimiento, sino en que ya no los necesitas para estar en paz. No solo escapaste de una relación tóxica, escapaste de esa versión tuya que creía que el amor era redención, cuando, en realidad, el amor verdadero empieza cuando te salvas a ti misma. Si estas palabras resuenan contigo, recuerda, tu viaje no termina al irte. Empieza cuando regresas a ti, a esa versión fuerte, compasiva y sabia que siempre ha estado dentro de ti. No dejes que nadie te haga olvidar tu valor. Elige la paz, elígete a ti, y deja que lo demás se disuelva con el tiempo. Sidendo, ne 4, ne, 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 me, ne, ne, me, ne. Y si este video tocó tu corazón, suscríbete para seguir explorando conmigo este camino de despertar, psicología, amor y libertad interior. Cada semana iluminaremos juntos otra esquina de este viaje donde no solo entenderás al narcisista, sino también el alma que vive en ti. Comparte este video si crees que alguien ahí fuera necesita escucharlo, porque a veces una sola frase, un segundo de silencio, basta para que alguien recuerde. Ya es lo suficientemente fuerte como para salir y comenzar de nuevo, en su propia luz.